Hola, mis queridos estudiantes. Hoy estamos reunidos, todavía no, pero nos vamos a reunir hoy, 6 de abril de 2022, para conversar sobre los marcadores de discurso, los conectores. Vamos a ver si ha llegado alguien. Mm, en dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. Profesor, aprovechando que no han ingresado muchos, quería disculparme por lo de la clase pasada. No me había enterado hasta que vi la grabación. Lo que sucedió con lo de cierto vocabulario y mi periquito, que se portó muy mal y me tenía al borde, entonces. No sabía, Ah, no sabía, mira, yo me había olvidado de eso. no sabía que mi micrófono estaba abierto, lo No, no, no hay activó por problema. accidente los audífonos. No hay problema, no tienes que, ni siquiera había que mencionarlo, mira, que no me acordaba. No pasó nada, tranquila. Em, Buenas tardes, señorita Gil, que lo dice por el chat, qué bien. Quería comentar al principio que Hernández estaba conectada antes de que yo enviara el vínculo. Eso debe querer decir que utilizó un vínculo que hemos usado antes, y eso es una buena noticia, porque hasta el momento yo pensaba que eso se vencía. En algunas otras ocasiones he intentado yo volver a una reunión por medio del mismo vínculo y no lo logro. Así que échanos el cuento, ¿cómo lo lograste, Hernández? Ahora se está haciendo la dura. Bueno, está bien. Se sigue haciendo la dura. Nosotros nos haremos los duros cuando ella pregunte algo. Ah, debe haber ido a tomar agua. Parece que no tiene micrófono, porque no aparece el símbolo de micrófono ni activo ni desactivado. Muy bien, no hay problema. Otro día sabremos. Ya nos lo dirá por el chat, ya le preguntaremos, etc. Eh, bueno, chicos, entonces, ya lo dije antes de que entraran todos para que quedara grabado. Estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para conversar sobre los marcadores de discurso, los conectores. Quiero buscar el título preciso que tiene esto en la plataforma. Ajá. De IXIS, que no está bien escrito, marcadores y conectores. Eh, yo hubiera puesto de IXIS dos puntos, marcadores de discurso, con lo cual creo yo que ya se incluye conectores. Pero si va a ser así, con la palabra conectores, debería ser marcadores de discurso y conectores. Es más, la profesora Peña comienza su exposición en el video diciendo marcadores de discurso, porque eso se llama así. Eh, Ya, bueno, profe, una preguntita. Disculpe que lo interrumpa. Lo que es de ICSIS y marcadores de discursos es exactamente lo mismo. no. Fíjate que yo creo que el título debería ser de IXIS, dos puntos, marcadores de discurso y conectores. Pero también puede ser una enumeración, porque la de IXIS es un concepto, un fenómeno, que no es exactamente el mismo que los marcadores de discurso. Ya, ya lo habrán visto en el video. Es más, yo tengo el video aquí y quizás sea buena idea pasar por ahí antes de que continuemos. Sí, yo quiero hacer eso. Lo segundo que iba a decir es que otro error que hay está en la tarea que se les puso, que no llegó al mismo tiempo que la activación del foro ni del módulo. Eh, el autor del ejemplo dice ahí Jaime Gil Vietma, y el nombre del autor en realidad es Jaime Gil
de Vietnam. Vietnam, con B larga. No sé por qué lo pronuncié con B pequeña, porque me lo paso diciéndole a la gente que no haga eso, y ahora vengo y yo lo hago. Vamos a ver. Yo quiero que veamos ese pedacito del video. ¿Dónde lo tengo? Y debe ser este. Y aquí está. ¿Lo ven? Sí, sí, sí se ve. ¿Se ve, chicos? Ok. Sí, sí. Momento. Voy a empezarlo otra vez. Vieron, dijo marcadores de discurso, que es el nombre de ese término, ¿no? Es un término en lingüística. Sigamos. Profe, no sé si es en mi caso solamente, pero creo que no está compartiendo el audio. No, se está compartiendo el audio. Ah, vamos a ver. Vamos a ver si soluciono eso. Yo precisamente acabo de quitarle la velocidad acelerada al audio, que es como yo siempre oigo estos videos, por consideración a ustedes. Bueno, antes cuando interrumpí para decir que ahí está, aquí aparecen como tres conceptos de ICSIS, marcadores de discurso y conectores. Y en realidad ahora, yo creo que en realidad no nos hace falta mucho el audio, porque está escrito aquí, ¿no? Ella dice que antes de empezar con el concepto de deixis, hay que hablar primero de contexto. Les dije al principio que deixis estaba mal escrito. Deixis debería escribirse con acento en la primera I, ¿no? Porque así es como estamos pronunciando, deixis. La vocal débil es la I, y como es débil, debería sumarse a la vocal fuerte, que es la E, y formar una sola sílaba, dei. Y la otra sílaba es cis, como se pronuncia la X cuando está al principio de palabra, de sílaba. Pero como la vocal débil tiene la mayor fuerza de voz en esta sílaba, forma una sílaba aparte. Y entonces tenemos la sílaba de, la sílaba I y la sílaba cis, de ixis. Yo he visto que especialistas en este asunto lo escriben sin acento, pero yo dudo mucho que lo pronuncien deixis, que es como debería pronunciarse si no le ponemos la tilde. Entonces, a ver, contexto. Es en esencia todos los elementos que rodean una situación comunicativa o un discurso. Cuando decimos situación comunicativa, yo creo que ya hemos usado ese término. Nos referimos al emisor que lanza un discurso, al emisor que lanza un texto, oral, escrito, lo que sea. El receptor que lo está escuchando, lo está leyendo, lo está recibiendo, por eso se llama receptor. El interlocutor, hay otro término. El receptor es cualquiera que lo oiga, pero hay un término que se utiliza, que es un término más reciente que receptor, uh, para designar a cualquier persona, perdón, a cualquier persona no, al interlocutor específico para el cual el autor puede haber
ideado ese texto o haberlo emitido, escrito, hablado o como sea, o en cualquier forma, en forma de película, Target. de caricatura, etc. Target. En inglés sería target, pero también en inglés tiene la distinción entre el interlocutor ideal al cual yo me dirijo y los receptores cualesquiera que pueden oírlo si yo lo lanzo en una plaza, por ejemplo. Entonces, si yo estoy pensando en unas frases de amor y se las digo a mi novia en el oído, en un lugar íntimo, bueno, ella es la persona para quien yo pensé ese texto. Pero si yo voy a la Plaza Bolívar y lanzo eso al aire, me pongo a gritar las cosas que yo le quiero decir a mi novia, todo lo que vaya pasando en ese momento por ahí es receptor, porque todos lo recibieron. Aquellos a quienes la voz les llegó a los oídos. Entonces, receptor, lector ideal, cualquiera de esos términos que significa el que recibe el discurso, aunque no sea la persona en quien uno está pensando. Entonces, la situación ideal, comunicativa, incluye el emisor, el receptor, el texto, el canal, el código, el ruido incluso que puede haber, el texto mismo, lo que pueda haber de respuesta si la hay, todo eso es una situación comunicativa y ahí está el contexto. Usted dice, este texto fue emitido por fulanito de tal que nació en tal año, ¿no? Que tiene tanta edad, que estudió tal y cual cosa y que ha ido 3 veces a Madrid. Esa es esa persona específica. El receptor es un grupo de estudiantes de 20 años que estudian tal carrera, ¿no? En tal ciudad, en tal universidad. Son muy específicos. El texto mismo es un artículo de opinión que apareció en tal periódico, tal día, en tal página, que trata de tal cosa, de tal tema y tiene tal longitud, ¿no? Tiene intenciones de convencerlos acerca de tal o cual cosa, o tiene intenciones de darles instrucciones, o tiene la intención simplemente de entretenerlos, ¿no? Es un texto ligero, puede ser un texto muy profundo, muy complejo. El canal que se utiliza, bueno, ya el artículo, ¿no? El periódico. El código será el idioma en que está escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la situación comunicativa que da contexto a la comunicación. En este caso, que da contexto a la de Ixis, ¿no? Vamos a empezar otra vez con el concepto de contexto. Es en esencia todos los elementos que rodean una situación comunicativa o un discurso. Estos elementos pueden ser extralingüísticos, es decir, el contexto de la situación, o pueden ser inherentes al texto, el contexto textual. Parece redundancia y además parece trabalengua. Contexto textual o cotexto. Normalmente se llama cotexto a aquello que está alrededor de una palabra. El contexto de la palabra esencia, aquí en este texto que están viendo, el contexto de la palabra esencia es que antes de ella está una preposición, la preposición en. Y después viene no sé cómo llamarlo, un pronombre numeral plural masculino, ¿no? Que, bueno, en este caso incluiría también el femenino. Hay esas palabras que están alrededor, ¿no? Esa especie de comunidad de palabras que hay, por ejemplo, en una oración, forman el cotexto. El contexto que está dentro del texto, pero también lo hay fuera del texto y fuera incluso de la lengua, que sería lo que está pasando alrededor del texto, alrededor del discurso cuando es emitido y cuando es escuchado. Y aquí hay que recordar también que puede ser que un discurso sea emitido un día y que uno lo escuche 400 años más tarde, ¿no? Porque toda la literatura que fue escrita en la Edad Media y antes de Cristo y en la época de los egipcios, todo eso es discurso que ha sido emitido, pero yo, como no había nacido, no me había convertido en receptor. Una vez que me convierto en receptor porque lo escucho, porque lo leo, se completa la situación comunicativa. Ya hay un emisor que me lanza un discurso escrito en un código que tiene un canal, etcétera,
y yo lo recibo en mi situación y eso completa todo ese contexto. Más o menos eso es el contexto. Una explicación que ustedes no necesitaban mucho, porque la palabra contexto no es extraña. Todos conocemos la palabra contexto, pero bueno, si la estudiamos lingüísticamente, hay que decir unas cosillas que normalmente uno no dice cuando está en un partido de fútbol o cuando va a comprar pan, ¿no? El contexto situacional no tenía que explicar mucho porque aquí está, mírenlo. Es aquel que trata la situación de los hablantes con respecto al espacio y el tiempo en el que se realiza el acto de habla y se define a partir de la base yo, tú, aquí, ahora. Yo creo que incluye más cosas, pero teniendo el aquí y el ahora, no es difícil obtener información sobre los demás detalles, ¿no? Eh, siempre hay un yo y hay un tú, y siempre hay un aquí y un ahora. O sea, un lugar y un momento. No tiene que ser aquí, porque yo emito el discurso aquí, pero ustedes lo están oyendo en Venezuela. Y eso forma parte de un contexto situacional un tantito más complejo que si simplemente estuviéramos nosotros 9, nosotros 10, ustedes y yo, en el mismo salón. Uh, siempre hay un aquí y un ahora, que no tiene que ser aquí y ahora. Más bien habría que decir el lugar y el momento, la fecha. Vamos a ver si continuamos con esto. También hay, detente. También hay contexto lingüístico, contexto, ya lo expliqué, pero existe el muy interesante contexto sociocultural. Hace referencia a los conocimientos sociales y culturales que cada hablante ha acumulado a partir de sus experiencias. Yo siempre les digo, porque recuerdo que mi profesora Luz Marina Rivas lo decía, esto es los lugares donde hemos ido y los lugares a los que no hemos ido, los libros que hemos leído y los que no hemos leído, la gente que hemos conocido y la gente que no hemos conocido, la gente que nos falta conocer. No porque hay que esperar que conocer a esa gente, sino porque, bueno, si uno no ha conocido a Arturo Uslar Pietri, bueno, entonces quizá hay cosas que uno no conoce también. Uno va y conoce a ese señor que ya no es posible porque se murió, y entonces eso le aumenta a uno, digamos. Estoy medio bromeando con ese ejemplo, ¿no? Pero el contacto con una persona así, como que nada más el puro contacto, ya le aumenta a uno el nivel cultural, digamos. Ya fuiste capaz de estrechar la mano con un señor así, bueno, supongo que te estás moviendo en un contexto que te lo ha permitido, y ese contexto es un contexto así como literario, ¿no? Como intelectual, ok. Pero si no has estado en esa situación, bueno, eso también influye, ¿no? Lo que uno es y lo que no es, influye en cómo uno actúa, cómo uno lee, las lecturas que escoge y las que no escoge. Y las cosas que uno escribe también, en las cosas que uno escribe también influye eso. Hace referencia a los conocimientos sociales y culturales que cada hablante ha acumulado a partir de sus experiencias, lo que le permite interpretar los términos y las construcciones léxicas de una forma determinada. Claro, si yo he leído más libros, tengo una posibilidad más grande, más amplia de encontrar interpretaciones posibles. Se me ocurren más cosas. Si me están hablando si yo estoy leyendo un libro sobre China y yo he ido a Francia y he ido a Alemania, he ido a África, yo tengo más posibilidades de imaginarme cómo puede ser China. Pero si solamente he vivido en mi barrio, las posibilidades de ir imaginándome cómo puede ser un lugar tan lejano son más reducidas, ¿no? ¿Se entiende eso o estoy exagerando? ¿Se entiende? Oí por ahí a Gabriela decir se entiende y me voy a conformar. Ok, aquí entramos en la deísis. No tiene la tilde. Es un fenómeno lingüístico que se encuentra entre el campo de la semántica. Esto está tapado aquí, vamos a ver si lo puedo quitar. Sí. Es un fenómeno lingüístico que se encuentra entre el campo de la semántica y el de la pragmática. Profe, ¿qué será la pragmática? Ay, ¿por qué me preguntan eso? Tan difícil esa pregunta.
La pragmática es una rama de la lingüística que, para hablar en general, como decía mi amigo Jordi, para hablar mal y pronto, para decirlo rápido, aunque no sea exactamente así, estudia los efectos de la comunicación. Si la comunicación ha llegado a su fin o no. Y también qué efectos ha tenido, ¿no? Si los actos lingüísticos, es decir, el acto de hablar, el acto de escuchar, el acto de encontrar el discurso, ha sido efectivo o no, si se ha cumplido, si logramos lo que queremos y que logramos. Eso estudia la pragmática. La semántica, ustedes saben que estudia el significado de las palabras, ¿no? Se encuentra entre la semántica y la pragmática. Pues, aunque se manifiesta a través de elementos gramaticales, solo adquiere sentido gracias a elementos extralingüísticos presentes en el contexto. La función principal de la deixis es señalar elementos que se encuentran en el contexto situacional que rodea el discurso. En realidad, el concepto es esta última frase, ¿no? La deixis señala elementos que se encuentran en el contexto situacional. Quiero detenerme aquí para señalar que la palabra deixis se parece a la palabra dedo. Seguramente tiene algo que ver con dedo, en latín, en griego, o no sé si en español antiguo, pero tiene que ver con dedo. A ustedes les va a parecer extraño, pero la función de señalar con el dedo, como en aquel texto que recité el otro día, ahora no recuerdo si fue aquí o fue en la clase de segundo año, las primeras palabras de la novela 100 años de soledad, ¿las recuerdan? Si no la recuerdan, yo les digo, les recito. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban sobre unas piedras grandes y blancas que más parecían huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, aquí viene lo que les quiero decir, el mundo era tan reciente, dice el narrador, que muchas cosas no tenían nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Había que señalarlas con el dedo, había que hacer deixis, ¿no? La palabra indicar también, que es sinónimo de señalar, proviene de la palabra índice. Bueno, deriva directamente, se le ve clarísimo que una viene de la otra, ¿no? Bueno, pasa más o menos lo mismo con deixis. Con el dedo usted señala lo que quiere que el otro vea, ¿no? Cuando uno le dicen, mira eso, uno primero busca el dedo que está señalando, a ver, que tengo que ver para allá. Muy bien. Yo cuando me encuentro con una persona a la que yo le digo, mira eso que está ahí, y se pone a buscar lo que yo estoy señalando, sin saber qué es lo que yo estoy señalando, yo me digo, esta persona no está muy buena de la cabeza. Exagero, por supuesto, ¿no? Pero es que, por favor, si uno le dice, mira eso, y uno no sabe qué es lo que la otra persona, el interlocutor, está señalando, no puedo mirar para ningún lado. Lo que tengo que hacer es ver hacia dónde está señalando el dedo, que a veces no es el dedo. Los venezolanos son como medio famosos porque señalan también con los labios, ¿no? Ustedes saben. Y eso hay contextos en otros países donde no se entiende en absoluto lo que está tratando de hacer ese interlocutor. Imagínense, señalar con los labios. Es muy extraño para el mundo, pero para nosotros es lo normal. Entonces, usted dice, mira eso que está ahí. Lo hace en la vida física, ¿no? Tangible, corporal, pero también lo hacemos en los textos. El fenómeno se trata de que eso que hacemos en la realidad tangible, lo hacemos también en los textos. Y es una maravilla, es un fenómeno fantástico que vale la pena estudiar. La deixis o el estudio de la deixis nos señala los elementos, nos menciona, nos permite estudiar los elementos que están
en el contexto situacional, lo que está alrededor del texto, que el autor puede estar señalando, aunque no lo señala con el dedo, como en una situación que uno está en persona en un lugar, en un aquí y un ahora, aunque no lo señala con el dedo, los está señalando, está diciendo, dirijan su mirada hacia allá, por favor, porque si no hacen eso, no van a comprender lo que sigue en este texto, que puede ser un texto oral, puede ser un texto escrito. Ya yo no me acuerdo por qué me metí por este camino, que me pareció que era bueno comenzar con la definición en el video de esta semana, pero fíjense, ustedes tienen que haber visto ese video ya, no quiero seguirlos fastidiando con él, pero una clasificación muy sencilla, las hay más complejas del fenómeno de la deíxis, lo clasifica en elementos deícticos endofóricos, y si hay endofóricos, los hay exofóricos también, o extrafóricos, ya no recuerdo cuándo va a aparecer esto, exofóricos fuera del texto, y los endofóricos son dentro del texto. Aquí podemos ver que los exofóricos son la deíxis personal, en la cual sí, se señala a las personas, la primera, segunda, tercera persona. Se señala también el espacio, el lugar donde está el hablante o donde está el emisor, el receptor, etc. Y en este caso los protagonistas son los adverbios, y existe también la deíxis personal. Uno señala el momento actual. En este momento suele uno decir en los textos, bueno, y hablando también, en este momento la vida en Venezuela es muy difícil porque no hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay dinero, no hay dinero. Pero hace 100 años, y ese también es una deíxis, aunque estoy señalando con el dedo pulgar, bueno, es un dedo, ¿no? Uno señala hacia atrás, uno tiene la concepción de que el pasado está atrás. ¿Por qué Márquez sale y entra tanto? Internet debe estar teniendo problemas. Uno señala el momento, aquí, o ayer, o hace 100 años, o pasado mañana, ¿no? Hace un minuto, y bueno, existe la deíxis temporal también. Vamos a ver si... No, señor, no, señor. No, 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 estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Deíxis espacial, suena así como una cosa que sucede en el espacio exterior. Esos son los elementos exofóricos de la deíxis. También existen, ya había dicho, los endofóricos, que tratan que son la deíxis anafórica, o mejor dicho, vamos a decirlo más derecho, lo estoy diciendo mal. Los elementos deícticos pueden ser también endofóricos, si están dentro del texto, y en ese caso existe la anáfora y la catáfora. Esto de la anáfora y la catáfora es una cosa fascinante también, porque se trata de aquello que ya hemos mencionado antes, y entonces con señalarlo ya es suficiente, ¿no? Uno dice, por ejemplo, una frase común y corriente. La muchacha llegó a las 3 de la tarde y desde entonces está ella ahí sentada. Ella. Antes dije la muchacha, ahora digo ella. El pronombre ella sustituye al sustantivo muchacha. Es decir, el pronombre ella hace una referencia anafórica a muchacha, porque muchacha ya fue mencionada antes, y ahora digo ella. La muchacha llegó a las 3 de la tarde. Desde entonces está la pobre, está ella ahí sentada, ahí, sentada esperando al doctor, por ejemplo. La referencia a lo que ya se mencionó en el texto, que no necesitamos volverlo a mencionar, porque si te lo quieres volver a leer, bueno, vaya por el párrafo donde lo dijeron. No es como cuando uno está hablando en vivo, que necesita que el otro le repita, ¿no? Cuando usted está leyendo un texto, está oyendo un video o un audio, usted retrocede y lo oye otra vez o lo lee otra vez. Y también existen las referencias o deíxis o elementos catafóricos. Ya nos va a empezar a fastidiar el Zoom con sus 10 minutos que faltan. También existe la deíxis catafórica,
que señala algo que no se ha mencionado todavía, sino que se va a mencionar en el futuro, pero uno lo trata como si ya se hubiera mencionado. Cada vez que yo me encuentro con una catáfora, me digo, la voy a anotar porque se la voy a presentar a mis estudiantes. Pero normalmente falta un año porque les hable a eso a los estudiantes. Y entonces no la anoto. Pero es una cosa que pasa más o menos así. Um, Sin más preámbulos, vamos a presentar a un artista que ustedes no necesitan que les presente porque ya ha ganado varios premios en Europa. Ya ha ganado. ¿Quién? Él, el artista. Estamos hablando de un artista que no hemos mencionado, pero ya estamos diciendo cosas de él. Todo lo que digamos, todos esos verbos que vienen, de cosas que ha hecho, todos esos verbos se refieren a un sujeto que no se ha mencionado, ¿no? Ha ganado premios en Europa, ha grabado 17 discos, ha compuesto las canciones más hermosas del mundo, ha dado discursos en la ONU, ha participado en eventos deportivos, es un gran beisbolista. Todos esos verbos, todas esas acciones, todas esas oraciones enteras se refieren a un sujeto que no hemos mencionado. Ha hecho esto y ha hecho lo otro. Es fulanito de tal. Fulanito, no lo habíamos mencionado, pero ya estábamos hablando de él. Es decir, una referencia que se hace a un elemento que viene después, no que vino antes, que es lo más normal, ¿no? Siempre lo estamos haciendo, pero es mucho menos frecuente que la anafu. Eso también sucede en los textos escritos, en cualquier tipo de texto. Y llegados aquí, ya no voy a seguir diciendo gran cosa porque esto era un punto que yo quería mencionar por algo que me dijeron y que no, ya no recuerdo qué fue. Buenas tardes, señorita Rodríguez. Es un placer verla aquí, aunque en realidad no la esté viendo. A ver, chicos, ¿qué más tienen por ahí? Profe, yo tengo una preguntita con respecto a eso que me acaba de Eso decir. es, eso es Cuando, pavoroso. A mí me da miedo cuando tú haces una pregunta. cuando se habla en los hexafóricos de la deísis personal, más adelante se nos menciona en un cuadro de que se puede hacer uso de la tercera persona. Ajá. Sin embargo, cuando nos explican el concepto, nos dicen que generalmente se hace uso de la primera y la segunda persona. O sea, yo, tú, mi, mío, tuyo, tuyo. Pero No, en no. el cuadro nos dicen de su, suyo. Esto hace referencia a una forma más política del idioma o a qué se refiere. Sí, puede ser, pero no, yo me di cuenta de eso cuando pasé por donde dice primera y segunda y me dije, no, señor, la tercera también. Y después vi que decía tercera. ¿Quién sabe si fue que se le escapó a Bárbara poner ahí la tercera, donde solamente dice primera y segunda? No, no, es primera, segunda y tercera, siempre. O bueno, siempre no, en cada momento una, pero no, no hay distinción. Aunque sí puede ser no, sí es, y aquí lo menciona. Y por cierto que creo que Heredia mencionó algo de eso en el foro y lo llamó EISI social, no me acuerdo, una cosa social. Cuando uno convierte la segunda persona, bueno, no la convierte, utiliza ese tipo especial de segunda persona que no es tú, sino usted, ¿no? Ahí, cuando uno llama a la segunda persona usted, uno está dejando unas implicaciones, como con cualquier palabra que uno utilice, que siempre tiene muchas implicaciones, ¿no? Uno no se da cuenta de que está utilizando esta palabra o aquella y va dejando unos rasgos, ¿no? Unas notitas, unas pequeñas insinuaciones de cosas, de cosas que uno piensa o de cosas que uno ha dicho, o que uno cree, etcétera. Siempre pasa eso. Y cuando uno le habla a una persona de usted, uno está dando unas señales que no da cuando habla de tú. Está diciendo, usted es una persona de más edad que yo, bueno, yo la voy a tratar con un poquito más de respeto que cuando hablo con un amigo mío que tiene la misma edad que yo o que tiene muy pocos años más que yo. Usted es una autoridad civil, una autoridad política, etcétera. Usted, el alcalde, por ejemplo, uno le habla de usted, ¿no? Excepto si el alcalde es amigo de uno antes de ser alcalde, por supuesto, o si se convirtió en amigo de uno después. Pero cuando uno es un ciudadano común, no se tropieza por ahí por la calle con el alcalde,
uno le habla de usted directamente, ¿no? Y eso significa, bueno, estoy reconociendo que esta persona tiene autoridad, ¿no? Está por encima de mí, digamos que políticamente o socialmente, sí, aunque todos seamos iguales ante la ley. ¿Y eso tendría que ver con el contexto sociocultural? Claro que sí, O exactamente ese contexto es el que te dice, a esta persona no la puede tutear, no puede hacerle las bromas pesadas o ligeras o insinuaciones que haces con tus hermanos o con tus amigos, con la gente que creció contigo en la calle donde tú vives. Mosca, esta persona hay que tratarla con cuidado. Es el contexto cultural exactamente el que te dice que tienes que cambiar tu tratamiento. El tratamiento de tú a usted o de vos, que también lo mencioné, porque, bueno, la sociedad entera nos indica el contexto, el conocimiento que uno tiene del mundo y de su sociedad, de su comunidad, de su pueblo, de su idioma, de su historia. Ese conocimiento le dice a uno, ah, sí, este es un ciudadano como tú, sí, es verdad, pero mejor, más adecuado es que cambies la forma de hablarle con más cuidado. Yo me encuentro por la calle a alguien que estudió primer grado conmigo y yo le meto el dedo en la barriga. Le digo, mira, pana, pero tú estás gordo. Encuentro por ahí en la calle, no sé, a mis universos del año pasado y no se me ocurre decirle eso. La trato de usted, aunque sea mucho más joven que yo. Ah, hay una distancia también ahí que uno siente. Aunque uno no sea de la misma cultura o de la misma sociedad, uno siente que ahí hay una distancia. No somos amigos todavía, quién sabe si en el futuro. Pero en este instante, esta es una desconocida. O bueno, yo soy un desconocido para ella. Yo digo que ella no es tan desconocida porque yo la vi en el periódico el otro día. Yo vi la ceremonia en que le dieron la corona de mis universos, qué sé yo, todas esas cosas. El contexto histórico, perdón, el contexto sociocultural exactamente es el que te indica eso. A ver, aquí hay una nota de Gil que parece que no tiene micrófono hoy, que dice, además de que no cambia solo el pronombre, sino también los verbos. Exactamente. Cambia el pronombre y, y cambia la conjugación que corresponde con ese pronombre, ¿no? La concordancia. Como por ejemplo, tú comes y usted come. Sí, incomprensiblemente, usted es un pronombre de segunda persona, pero se conjuga en tercera persona. Y eso confunde mucho a muchos extranjeros que no tienen un sistema parecido en su lengua. En inglés, por ejemplo, eso no es así. En francés sí. Y eso, bueno, les cuesta un poco empezar a utilizarlo bien. Es la misma persona, pero la desinencia verbal es distinta. No tengo micro, sí, nos habíamos dado cuenta. Muy bien, muchas gracias por ese comentario que yo no lo había mencionado. Estoy hablando mucho hoy, eso es terrible. Además, yo no sé nada de esto, porque soy yo el que está hablando. A ver, mis niños, ¿qué más dicen por ahí? Ah, no voy a decir más nada. Bueno, nos vamos. ya va, déjenos pensar. Profesor, si yo le digo usted ha de comer, es un imperativo. Puede ser imperativo, sí. Pero tiene que ver con texto, porque normalmente puede ser interpretado como indicativo. Usted ha de comer porque, bueno, todo el mundo tiene que comer siempre. Todo el mundo ha de comer siempre. Puede ser simplemente cuestión de una simple afirmación, indicativo, o puede ser que estés utilizando esa forma curiosa de dar una orden. Eso, a eso es lo que voy. Esa partícula a, ¿qué es? O sea, es rara. Es el verbo haber. En francés todavía se utiliza algo así. ¿Cómo que se dice? Vous avez à manger. Eso, bueno, quizá no sea exactamente eso, pero sí existe esa fórmula. El verbo haber más la preposición a más infinitivo.